Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Seamos Libres, el programa que exprime las ideas de la libertad. Son las 5 de la tarde del 22 de enero, hay 34 grados, un sol que raja la tierra y hoy tenemos un programa bastante informativo, bastante corto, dura una hora, pero vamos a ver, tenemos muchas cosas, esperemos que nos alcance el tiempo. Les recuerdo, mi nombre es Manuel Picera. Los voy a estar acompañando hasta las 6 de la tarde. Este es un programa que precisa y necesita la ayuda de los oyentes, no poniendo dinero por supuesto, sino comentando las situaciones del programa, mandando audios, no escribiendo mensajes. La vez pasada mandaron muchos mensajes y no los pude leer porque lo que necesita el programa es que ustedes manden audios, se comuniquen por audio y lo pueden hacer a través del teléfono que les voy a pasar a continuación. Les voy a dar un tiempo para que agarren su celular, lo agenden y ya les quede guardado. Pueden poner teléfono Radio Pública del Oeste o pueden poner Seamos Libres, que es el nombre del programa, para ya tenerlo a mano y mandar audios de antemano para ya arrancar con una base de comunicación y que esto sea un diálogo entre ustedes y yo que estoy acá solo hablándole a un micrófono. El teléfono, atención, es 11 5988 0692. Lo voy a repetir una vez más, 11 5988 0692. Bueno, les decía, hoy tenemos por suerte muchas cosas, porque pasaron muchas cosas en el país en esta semana. Se encontró un nieto nuevo, estábamos escuchando en el programa anterior, que el día de mañana a las 6 de la tarde se va a actualizar el cuentanietos en la plaza del lado sur de acá de Ituzaingó, en la plaza San Martín, enfrente del teatro. Y como cada vez que se encuentra un nieto nuevo se actualiza el conteo de nietos. También tenemos la asunción de Donald Trump, que dejó muchas imágenes, muchas cosas. Tenemos un gesto nazi del dueño de Twitter. Tenemos un homenaje al pingüino del presidente de la nación y una frase que dejó el mismo presidente, que dice: yo no soy nazi, zurdos hijos de puta, los voy a buscar y los voy a hacer mierda. Pero no soy nazi. Muy importante la aclaración. Vamos a hablar un poco de eso. En la sección de historia, recordemos que este es un programa de historia y de música. Vamos a hablar un poco del año 1969. Vamos a agarrar dos hechos importantes de ese año. Uno relacionado con la lucha obrera, con el Cordobazo, puntualmente, y otro referido a la música, porque también es un programa que le da mucha importancia a la música. Vamos a hablar de Tommy, la primera ópera de los Who, y también de su película, de cual vamos a hablar un poquito también. Y para finalizar, vamos a hablar de la parte de cine. Vamos a hablar de la película del Guasón, tanto la 1 y la 2, la 1 que a la gente le gustó mucho y a la 2 que medio que las críticas le hicieron un poquito pelota, y vamos a pensar y a ver y debatir más o menos por qué fue lo que sucedió. Por eso les repito, 11 59 88 06 92. Les pedimos que compartan sus opiniones sobre estos temas o de cualquier otra cosa que quieran hablar. Se puede también opinar. Vamos a comenzar con la música. Vamos a pasar, decíamos que vamos a hablar de Tommy. Y vamos a comenzar con dos canciones. Vamos a empezar con la primera, que es la que justamente relataba el comienzo del programa. Recordemos que este programa, al comienzo de cada programa, vamos a empezar a leer algunas cositas sobre la libertad, y como para darle un comienzo. Y entonces ahora los dejo con Soy Libre de los Who y después hablaremos de ese hermoso disco.
Estás escuchando Seamos Libres por la Radio Pública del Oeste, 89.3. Y seguimos acá en Seamos Libres por la Radio Pública del Oeste. De teléfono para que no me lleguen mensajes pidiéndomelo nuevamente, 11 5988 0692. Y decíamos que íbamos a hablar de los Who. Recién estábamos escuchando una canción del disco Tommy, al que le vamos a dedicar un tiempito. Los Who es un grupo británico de rock formado en 1962 con el nombre de The Detours, que después por suerte lo cambiaron cuando se incorporó el baterista. El grupo está formado por Roger Daltrey en la voz, Pete Townshend en guitarra, John Entwistle, o como se pronuncie, en el bajo, y Keith Moon en la batería. Es un grupo que se destaca principalmente por hacer bosta a los instrumentos cuando termina la canción, en tiempos donde muchos no tenían un amplificador ni una guitarra. El 23 de mayo de 1969 sacan su disco Tommy, que vendría a ser su primera ópera prima. Es un disco que relata una historia de un muchacho llamado Tommy, y durante todo el disco se puede notar que los arreglos, los arpegios son bastante parecidos y relacionados entre ellos, como para darle esa sensación de continuidad. Tommy detalla las etapas de la vida del protagonista. Recordemos que es una historia, un chico que queda sordo, mudo y ciego tras un episodio traumático. Durante su convalecencia, Tommy además sufre abusos del primo, y demás circunstancias que se van pasando a medida que va transcurriendo el disco, que decíamos fue lanzado como un álbum doble, destacado por poseer temáticas que se repetían a lo largo del disco, que le daban una unidad de sonido que al mismo tiempo ayudaba a seguir la historia. Es un niño, Tommy, que presencia el asesinato de su padre, al que creía muerto en la Segunda Guerra Mundial, por parte del amante de su madre. Estos lo obligan a borrar de su cabeza el incidente, cayendo en un estado de autismo, quedando sordo, ciego y mudo. Le dicen literalmente en la canción: no viste nada, no vas a contar nada, no viste nada. Crece viajando entonces. Todo lo que vemos de la canción, del disco, es como Tommy va viajando a través de las vibraciones de la música. Con todos los sentimientos, todos los sentidos que él tiene son a través de la música, lo que él escucha a través de vibraciones sonoras. En un momento Tommy pasa sus días viéndose al espejo, porque algo funciona con el espejo y la madre lo destruye, y ahí él queda como... se libera, y ahí funciona esta canción de Soy, la que escuchábamos al principio del bloque. El 26 de marzo de 1975, Tommy fue adaptada como largometraje, producido por el empresario Robert Sidwood y dirigido por el autor británico Ken Russell. La versión cinematográfica fue protagonizada por Roger Daltrey en el papel de Tommy, e incluyó la participación de Elton John, Tina Turner, Eric Clapton, Arthur Brown y Jack Nicholson. Esta película se puede ver en HBO. Sí, está en HBO, y es una gran obra, gran largometraje, donde todo esto que sucede en las canciones, incluso hay algunas partes que están modificadas en cuanto quizás al significado que le daban los músicos al principio en el disco y que después se termina dando en la película, para que tenga un orden y sea digamos coherente y dé con la historia. Es una película que relata los abusos de los mayores con los niños, la utilización de los adultos para con un joven, y después cómo
hay una sensación del protagonista de creerse mesiánico, porque hay un momento en donde Tommy, esto no es spoiler porque el disco salió en el 68 y la película en el 75, hay un momento donde Tommy se cura y viene toda una utilización mesiánica de eso que termina como todas las cosas mesiánicas o todas aquellas personas que se creen enviados de Dios y todas estas cosas, que llega un momento donde la cosa deja de funcionar y vuelve todo al principio a refugiarse en donde comenzó todo, digamos. Este disco fue una idea del guitarrista que venía pensando tenía en mente la idea de hacer una ópera prima, pero en su cabeza estaba que las canciones de rock duran 3 minutos como máximo. Entonces un productor le dice que piense en canciones de 10 minutos o de 20 minutos, y él dice que no, justamente porque el rock dura 3 minutos. Entonces le dice, bueno, pensá entonces en 30 canciones de 3 minutos. O en 10 canciones de 3 minutos, 20, una cosa así. Entonces ahí plantea esta idea de Tommy. Como el resto de la banda no le enganchaba mucho, en el medio y crea estos pequeños hits como que escuchábamos a continuación como que escuchábamos anteriormente y el que vamos a escuchar a continuación, con el fin de, bueno, tengo esta historia, la quiero plasmar y en el medio puedo meter estos hitazos para que lo escuchen en las radios y ahí poder hacer que el disco se pueda vender. Porque como quizá en ese momento comprar una ópera prima de rock no rendía mucho. Así que a continuación vamos a escuchar un hitazo de este disco, porque en un momento Pete Townshend dice, ¿por qué no hacemos que este chico Tommy sea un capo jugando al pinball? Entonces hicieron esta canción. Búsquenme, me encontrarán en el programa de la libertad. En la radio pública del oeste, seamos libres. Seguimos en Seamos Libres. Un gran fanático de los Who es Pedro Saborido, que el miércoles que viene va a estar en Moody's Bar, en el Moody's Grande. No tenemos ningún sponsoreo de Moody's, pero bueno, hoy es gratis, si quieren después, ¿por qué no? ¿O no? No saludé a Memo, ¿cómo andás? Ustedes no hablan, ¿no? Ustedes están ahí, no tienen ni siquiera micrófono. O sea, pero ¿porque no se los dan o porque no lo piden? Porque acá me dicen, tiene que tener micrófono. ¿Tiene? ¿O hace gestos? Es con gestos. Porque si yo me aburro de hablar con la pared y hablar con alguien, ¿cómo hago? Me tengo que arreglar. No importa, está bien, no se preocupen, no pasa nada, yo me arreglo. Estábamos hablando del año, decíamos al comienzo que ahora toca hablar del año 1969, que es un año donde pasaron un montón de cosas. No vamos a hablar de todo, por supuesto, pero vamos a hablar de particularmente una cosa muy importante, antes haciendo un paneo para que veamos un poco en qué andaban en ese año. Digamos, tenemos el año donde se hizo el Festival de Woodstock, donde se continuaba con la guerra de Vietnam, en Estados Unidos por supuesto, donde estaba la llegada de la luna, que eso hacía que muchas personas en Estados Unidos les hinchara un poco los huevos el tema de la luna, el tema de Vietnam y el tema de por qué no resolvemos las cosas que están pasando acá en este país. Y acá en Argentina tenemos un año muy importante para la movilización obrera, que recordemos que hay muchos historiadores dicen que quizá hay alguna influencia del mayo francés del año anterior, aunque en ese momento cuando le preguntaban a los obreros, como el mayo francés tenía más que ver con los estudiantes, los obreros decían no, acá somos los obreros y los estudiantes se acoplan a lo que decimos nosotros, no como pasa allá. En el año 1969
fue un año decisivo en la historia argentina que marcó el comienzo de la resistencia popular contra el gobierno militar del general Onganía y da inicio a un proceso de radicalización política de la sociedad argentina. Es decir, mucha gente empezó a pensar que el país necesitaba una transformación profunda para volverse un lugar más igualitario. Y entonces en ese interino el gobierno, recordemos, estaba el gobierno de Onganía, es un gobierno militar que surge del año que se impone en el año 1966, denominándose, autoproclamándose como Revolución Argentina. Y el 29 de mayo surge el Cordobazo, que es una gran pueblada de trabajadores, estudiantes y vecinos de la ciudad de Córdoba en contra de distintas medidas del gobierno militar que se había instaurado decíamos, en ese año. Esta nueva dictadura buscó, a diferencia de las anteriores, perpetuarse en el poder y tiene como objetivo, además, terminar con los conflictos obreros, lo cual hace que tenga un carácter mucho más represivo a la hora de actuar. Y bueno, comienza prohibiendo los partidos políticos, prohibiendo también los sindicatos, y decreta, que es lo que hace que estalle el Cordobazo, la abolición del sábado inglés. Que el sábado inglés era en ese momento, el trabajo de los sábados era de media jornada. Impensado, ¿no? Ahora viste, hay gente que labura los sábados todo el día. En ese momento era de media jornada. Cuando quisieron quitarle esto, fue seguramente sumado a la cantidad de situaciones que venían soportando, la gota que rebalsó el vaso, y se produce este estallido social. Se producen protestas obreras en todo el país que terminan con represión y con 3 obreros muertos por la policía. La CGT hace el paro el 29 de mayo, los dirigentes Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López convocan una movilización y también con ayuda de los vecinos que participaron de la resistencia en ese momento. La rebelión popular denominada el Cordobazo se inició el 29 de mayo del 69 y culminó al día siguiente, debido a los atropellos, la opresión, el desconocimiento de una gran cantidad de derechos que el gobierno militar estaba dilapidando, básicamente. Fueron todo lo que generó esa situación y esa completa rebelión popular por parte de los estudiantes, de los obreros y la clase media, y los vecinos, quienes fueron los protagonistas principales. El movimiento de trabajadores de Córdoba resuelve un paro general, las actividades de 36 horas para ese día, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes adhieren en todas las resoluciones de la CGT. Los trabajadores son atacados con bombas de estruendo y gases, mientras que la gente los ayuda creando barricadas con los muebles o sus autos, o prendiendo tachos de basura y demás. Son en total más o menos unas 50.000 personas que se apoderan de la ciudad de Córdoba. En el medio corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, un obrero mecánico, lo que hace que se genere se produzca el estallido popular y la rebeldía ante tanta injusticia y los asesinatos y la persecución a los obreros. Por la noche se produce un apagón general planificado por Luz y Fuerza para mitigar la represión que estaban sufriendo en esa jornada. La situación termina extendiéndose 24 horas después hasta el 30 de mayo. Días después, apremiado por la revuelta popular, Onganía le pide la renuncia al gobernador de Córdoba, Carlos Caballero, porque se le pudrió toda la provincia. El Cordobazo no termina derrocando la dictadura militar, si bien parece que es un quilombo grande como para generar un derrocamiento de la dictadura, no se genera en ese momento, pero es como una grieta que
que le genera el gobierno, lo que termina en el resto de los años concluyéndose. Por todo el delirio que tenía Onganía sobre las virtudes de un régimen militar que se extendería por 2 décadas, empezó como ahí a iniciar su cuenta regresiva y recordemos, a 3 años de haber llegado al poder. El saldo de la jornada fue trágico, por supuesto. Se cuentan al menos 14 muertos, cientos de heridos y una gran cantidad de detenidos. Lo que fue clave en ese año, en 1969, para la historia argentina y para sobre todo la historia del movimiento obrero, es que la acción, ahí se demostró que la acción popular podía generar consecuencias y por supuesto reforzó a los sindicatos, y además de reforzar a los sindicatos, se produjeron obviamente más movilizaciones, y todas con la terminación de azos al final. O sea, tenemos el Viborazo, el Choconazo y el Rodrigazo, entre otros. A partir de ahí creen muchos historiadores que claramente hubo un nuevo ciclo de levantamientos populares en donde el socialismo se volvió un horizonte posible, y claramente ahí también tenemos las influencias de tanto de lo que pasaba en Cuba, insisto, las influencias de lo que pasaba en Francia. También son años decisivos, decíamos antes, en Estados Unidos, donde hay una manifestación lo voy a decir quizá mal, pero de las agrupaciones de homosexuales, porque hay una represión muy fuerte en un bar homosexual. Y es un año, insisto, de muchos cambios, no solamente en Argentina, a nivel mundial también. Es el mismo año en que sale el disco del que estábamos hablando hace un tiempo, en el bloque anterior. Bueno, decíamos que ahora toca hablar de la actualidad. Vamos a hablar de la actualidad un poquito en el bloque anterior, pero antes quiero decir que como en el programa pasado estábamos hablando de Sky, del cumpleaños de Sky, en este momento toca saludar a un vecino de Ituzaingó que cumple años el 17 de enero, el Indio Solari, y entonces vamos a pasar una canción que él le rinde homenaje al disco justamente del que estábamos hablando hace un rato. Seguí escuchando Seamos Libres por la 89.3. Lo que has probado aquí hoy es que eres igual a toda esa gente que me subestimó, desde Murray Franklin hasta todos los guardias gordos en Arkham. Creen que pueden tratarme como basura. Yo no se los voy a permitir. Ni a usted, ni a nadie más. Soy libre. Seguimos en Seamos Libres, el programa de la libertad. Estábamos hablando hace un rato, por si alguien se suma ahora y se acuerda 40 minutos después del programa. Hablamos del año 1969 y ahora vamos a dar un salto rápido a lo que queda del tema, que son un poco la actualidad y un poco el Guasón. Pero quería escuchar a ver si tenemos audios. Me hacen gesto de esperar, dame un tiempo. Hay tiempo, no te preocupes, no pasa nada. Tengo mensajes escritos. Pero bueno, voy a hablar un poco de la película del Guasón. Ustedes saben que la primera película que se estrenó en el año 2019 le fue bárbaro. Un montón de críticas positivas, 800 millones de cosas así. Es un peliculón, crítica de la BBC para arriba. Pero algo raro pasó con la segunda. La segunda no estuvo tan buena. De hecho, me escribían en privado que era
La muerte de Hollywood, la segunda película. La hicieron bosta, la dilapidaron. Así todo fue en el único país al que le fue bien, fue acá. ¿Por qué será, no? El único país donde hay un hombre que está medio loco y una mujer rubia. Andás a ver por qué será que lo ha ido tan bien. La primera película, principalmente las críticas de la BBC, por ejemplo, decían que era, bueno, una gran película, etcétera, pero lo que les hacía ruido a los de la BBC era que era una película que había generado una gran controversia, principalmente porque en Estados Unidos había muchos casos de violencia, de tiroteos en escuelas y en cines, que no es raro que pase con una película de DC donde lo implique al Guasón, no es raro que pase en Estados Unidos, por supuesto. En la película anterior donde se lo ve al Guasón, que es en la de Nolan, si bien esta película no tenía nada que ver con el Batman de Nolan, pero en la película del Guasón, no sé si fue en la del Guasón o fue en la tercera, igual, que es en la de Bane, hay una situación en un cine, en el estreno, donde hay un tipo con una metralleta y mata a una banda de personas. Y que se generen estas películas donde el protagonista genera un caos violento en la ciudad y donde las personas que ven la película ven que es un peliculón y ven como algo positivo de alguna manera, porque si recordemos que en el Guasón toda la cuestión, todo lo que le pasa al protagonista es porque el Estado lo deja a pata, y toda esa bronca acumulada que tiene el personaje se libera y genera una gran revuelta y un quilombo en Gotham, en Ciudad Gótica, vamos a decirle mejor. Pero que en Estados Unidos generó una polémica esa película. ¿Por qué? Porque principalmente en el 2019 hubo 2.200 tiroteos masivos, o entre esos años. Mucho. Pero bueno, entonces le pedían todas estas cosas a la compañía y a los actores y actrices que digan: chicos, la película está muy buena, pero usar armas y tirar tiros en espacios públicos y matar gente es algo que está mal. Entonces tenían frases como, por ejemplo, que decían que no eran capaz los tiempos adecuados para una película que retrata que habla de un hombre blanco que se convierte en un asesino en serie, que es producto de fallas del Estado, fallas en el sistema, y producto de inestabilidad mental y qué sé yo. Pero bueno, todas esas críticas que ahora vamos a escuchar los audios y después vamos a finalizar, que nos llevan a que, repito, la primera película, un peliculón, y nos llevan a la catástrofe del Guasón 2. Pero vamos con los audios a ver qué opina la gente de esto mismo que estamos charlando. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nora, soy de acá de Ituzaingó. Quería decirte que si bien estás solo ahí en el estudio, no estás solo porque hay un montón de gente como yo que te seguimos y te vamos a seguir escuchando. Así que, Manu, dale, me encanta tu nuevo proyecto. Saludos. Gracias, Nori, le mandamos un beso enorme. A Nora le gustó mucho la película del Guasón, la primera. El Guasón 2, más o menos. ¿Qué tal, querida Radio Ituzaingó? Hola, Manu. Qué alegría escucharte. Más que nada para desearte éxitos en este proyecto radial. Saludos a todos y que sea una gran tarde. Le mandamos un beso a Clau, que le gusta mucho la radio. Un día puede venir a hablar de lo que ella quiera, porque tiene un montón de cosas para contar. ¿Tenemos más audios? Se terminaron los audios. Mirá que les dije que manden audios, ¿eh? Muchas gracias a quienes mandaron audios. Acá tenemos un mensaje escrito que dice: hermoso programa. Creo que El Guasón 2 fue más bien una película que trataba de Lady Gaga, donde no se le hizo justicia al personaje del Guasón que se forjó en la primera película, donde muchas cosas no tenían razón de ser ni consecuencias, solo relleno. Un saludo desde Castelar. No dice quién lo escribe, así que mandamos un saludo. Bueno, Guasón 2. El Guasón 2. ¿Qué pasa con el Guasón 2?
El problema que tiene principalmente es que tiene mucha plata. 200 palos le ponen a la película y se centra mucho en la comedia musical. En la película la comedia musical no está tan mal, está bien, más o menos se soporta. El problema es que se queda sin trama la película. Hay un punto en donde se recuerda mucho la primera película, hay un punto en donde la peli levanta, que es en lo que leíamos hace un ratito, que es el juicio, en donde se viste como el Guasón, se empieza a forjar un personaje. Joaquín Phoenix está muy bien como el Guasón, está incluso mejor como el Guasón que como el personaje de Arthur. El personaje de Arthur es capaz un personaje más de estos que hace Joaquín Phoenix, viste, que es más o menos así, medio que tiene problemas y le pasan cosas, pero se levanta una mina hermosa porque tiene en base a esos problemas que tiene, y cuando hace el Guasón destaca mucho más. Y además recordemos, es la película del Guasón, personaje de DC, villano de Batman, que es un asesino en serie, el tipo está loco, es un psiquiátrico de Arkham, el asesino más peligroso del mundo. Tiene que tener esa cosa, no puede ser un tipo que se mandó una cagada y es un gran personaje y después se arrepiente. Yo creo que lo que le pasó al director fue que cuando pierde Donald Trump están las tomas del Capitolio en donde había un tipo disfrazado del Guasón haciendo disturbios. Que fue un poco también lo que le pasó al director lo que le pasó a The Voice en menor distancia, pero eso es para otro programa. Lo que le pasó al director es que cagoneó, le dio miedo, capaz bronca, que usen a su personaje, el Guasón, el de su película, donde que le fue tan bien, etcétera, con el que ganó un Oscar el actor y todo, etcétera. Le dio bronca que utilicen a su personaje para hacer quilombo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra ese personaje y lo boludea. Hay un momento lo lleva a un pico donde, bueno, esto es lo que quieren ver, pero después el protagonista dice, che, esto está mal. Entonces, ¿qué es lo que dice el propio director? Que habla de que el personaje del Guasón se centra más en el personaje de Arthur Fleck, o sea, no del personaje icónico de los cómics, y lo trata como un hombre desafortunado y pasivo que provocaba disturbios más o menos por accidente, pero algunos espectadores lo vieron como un Robin Hood revolucionario que asestó un golpe por los desposeídos. Entonces, acá lo que trata de hacer el director, lo que demuestra el director y lo consigue, es que todo el mensaje que da el Guasón, que da Arthur Fleck, termine convirtiéndolo en un títere, en un cagón, en un cobarde, en un egocéntrico, que defrauda a todos los que lo rodean, que termina siendo nadie. Entonces, lo que parece estar diciendo el director es que si te dejaste llevar por la autoimagen mesiánica de Arthur Fleck, la última vez que pasó, o sea, cuando te dejaste influenciar por esto, quedaste como un pelotudo, básicamente. Yo no me estoy escuchando, pero esto se escucha, ¿no? Pues me cortó acá, joya. Entonces esto nos lleva lo relacionamos con ese mensaje del Guasón es mío, de mi hermana, me mandó un mensaje privado porque no dijo el nombre, así que le mando un gran saludo. Lo que nos lleva a esta relación del Guasón a un poco, vamos a hablar un poquito, penitas, pues nos queda poco tiempo, se pasó bastante rápido, de lo que pasó en Estados Unidos hace poco, con Elon Musk haciendo un gesto nazi y Donald Trump, pero es muy importante. Lo que me parece que es para destacar en relación con el Guasón y con el universo de DC es la facha que tenía el presidente. Un homenaje al pingüino. No al pingüino de la serie, que está muy buena, sino al pingüino de Tim Burton. Todo enano, gordo, maquillado de blanco. Fue muy divertido. Justamente por eso decidimos en este programa hablar de la película de Guasón y cómo cómo algunos tomaron ese personaje, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto hablando, como un símbolo de la libertad
un símbolo de hay que hacer todo mierda y que no pase y que se pudra todo el sistema está mal, etcétera. Como después en la segunda película demuestra que pudiendo haberse aprovechado de ese personaje no lo hacen. Le dan un cierre más o menos coherente, más o menos que cierra por todos lados, en el sentido de bueno, hay otro personaje en el que puede ser este guasón que todos quieren ver, o el guasón lógico, el guasón que se condice con lo que es el personaje, que es el interpretado por el actor de la serie de Gotham, pero también un cierre medio tirado de los pelos. No sé para qué hicieron la segunda película si le iban a hacer de esa manera. Esperemos que el guasón de la nueva película de Batman, que va a salir el año que viene o el otro año, no se sabe, tenga un poco más pinta en el sentido de que el personaje sea el personaje querible. Para saber un poco cómo es el guasón, les recomiendo que lean la broma asesina de Alan Moore, que es un librazo donde ahí te hablan de la esencia de lo que es el personaje y de la filosofía que tiene el personaje, que es un asesino que le divierte hacer eso, básicamente. Entonces, hacerlo más o menos bueno y entendible era una cosa, pero después, cuando no está esa otra parte que tiene el personaje, es medio que se cae maduro. Que no pasa con el Pingüino en la serie, que el Pingüino es un sorete, por más que empatices un poquito al principio, es un sorete, definitivamente. Bueno, terminando el programa, quería hablar un poco de las situaciones que están pasando en el país. Todo el mundo las ve, las sabe. En el noticiero uno los ve todos los días, y quería dejarles una pequeña reflexión y una canción final para terminar, que estamos a 22 de enero. 22 de enero, recién arranca el año, van 20 días, hace mucho calor y técnicamente, de alguna manera, en enero no pasa nada. Si bien en el país están pasando un montón de cosas como pasan todos los días, técnicamente arranca el año y no está pasando mucho en general. O sea, nosotros decidimos hacer un programa de radio hablando solo, pero en la mayoría de los canales de streaming, donde son muchas personas hablando en una mesa, y sale por YouTube y todo lo demás, ni siquiera tienen sus especiales de verano y demás. Por ende, creo que estar todo el día viendo los noticieros para ver qué pasa, es un bajón para uno, como que, porque es imposible que no te deprimas. No digo que no te informes, pero digo que bajar un poquito la cuestión, porque si no es un bajón. Y nos vamos a retirar con una frase, una canción que vamos a poner a continuación, que dice: algunas cosas en la vida son malas y te pueden hacer enojar, y puedes putear, pero cuando estés en esa, no putees, ponete a silbar, y eso te va a ayudar a que las cosas, de alguna manera, terminen saliendo bien. Y siempre, a pesar de todo, mirar el lado brillante de la vida. Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por los audios, muchas gracias por los mensajes. Nos estaremos encontrando el miércoles que viene en este programa que llamamos Seamos Libres. Adiós.